Cada mañana nos encontramos en este espacio donde buscamos al Señor y donde vamos a su palabra para que Él nos hable, para que Él nos enseñe lo que Él tiene para nosotros. Entonces, les pido que estemos muy atentos, que tomemos nota, que alistemos en qué tomar nota y guardemos sobre todo en nuestro corazón. Esta mañana estamos en el Salmo 89. Vamos a ver la parte final del Salmo, de los versículos 38 hasta el 52. Voy a hacer lectura aquí en la versión Dios habla hoy. Dice así: Sin embargo, has rechazado y despreciado al rey que tú escogiste, te has enojado con él, has roto la alianza con tu siervo, has arrojado al suelo su corona, abriste brechas en todos sus muros, convertiste en ruinas sus ciudades. Todo el mundo pasa y roba lo que quiere, sus vecinos se burlan de él, has hecho que sus enemigos levanten la mano alegres y triunfantes. Le quitaste el filo a su espada y no lo sostuviste en la batalla. Has apagado su esplendor, has arrojado su trono por los suelos. Le has quitado años de vida y lo has llenado de vergüenza. Oh Señor, ¿hasta cuándo estarás escondido? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego? Señor, recuerda que mi vida es corta, que el hombre que tú has creado vive poco tiempo. Nadie puede vivir y no morir nunca. Nadie puede librarse del poder de la muerte. Señor, ¿dónde está tu amor primero, que en tu fidelidad prometiste a David? Señor, recuerda que a tus siervos los ofende mucha gente, que llevo esos insultos en mi pecho. Oh Señor, así nos ofenden tus enemigos, así ofenden a tu escogido a cada paso. Bendito sea el Señor por siempre. Bueno, es una porción que es muy importante, como todas, obviamente, de la palabra del Señor, mirarla en su contexto. Cuando leemos estas frases y si tomáramos literalmente y asumiéramos que cada palabra o expresión del salmista es una verdad bíblica o una doctrina, estaríamos contradiciendo lo que dice el resto de la escritura. El mismo salmo, recordemos que en el día de ayer y hace 2 días que empezamos a estudiarlo, veíamos, por ejemplo, en la porción anterior, que es del versículo 19 hasta el 37, estuvimos estudiando de todas las promesas que Dios le dio a David. Y el salmista, recordemos que este salmo es de Etán, uno de los salmistas. Eh, Se conoce, o el subtítulo dice Masquil, que significa instrucción, como veíamos ayer también. De manera que es un salmo también de enseñanza. Entonces, tengamos en cuenta el contexto, la porción o la sección anterior del mismo salmo, repito, del 19 al 37, habla en cambio de las promesas, de cómo Dios le dijo a David y le prometió y le cumplió sus promesas y él estableció este pacto. Entonces, al leer la porción de hoy, sí, él habla, una porción de queja, básicamente esa palabra que resume todo, se queja en la oración. Y como algún rato compartíamos, es válido en nuestra oración aún quejarnos en algún momento cuando nos sentimos mal, expresar lo que hay en el corazón. Eso es válido. Entendiendo que ese desahogo nos tiene que llevar luego a reconocer que no es así. Por ejemplo, aquí no es que Dios los rechazó, no es que Dios los despreció, no es que Dios rompió la alianza. Fueron ellos mismos reconocen y el salmista en su oración reconoce. Ellos fueron los que dejaron a Dios. Él acá está expresando cómo se estaba sintiendo. Recordemos además que los salmos son un tipo de literatura poética y que se caracterizan porque el lenguaje es figurado, es un lenguaje simbólico. Entonces, al leer los salmos, igual que nos pasa con los pasajes proféticos, vamos a tener un texto, unas palabras y expresiones en su mayoría simbólicas, que expresan, como hace la poesía, como hace la música también, de manera simbólica. Hay muchas expresiones que decimos que son representativas y no literales cuando estamos usando, repito, la música en muchas de las canciones, y así pasa aquí en la poesía. Entonces, el salmista está quejándose por lo que está pasando. Y es algo natural. Cuando nos duele físicamente, si es que nos golpeamos, nos lastimamos, pues nos quejamos, ¿verdad? Emitimos el ay porque nos duele. Y cuando duele el corazón y estamos en situaciones dolorosas, es legítimo quejarnos y el mejor lugar para hacerlo es la presencia de Dios. Entonces, está bien como desahogo. Después de desahogarnos, si venimos al Señor y estamos con Él, necesariamente Él nos va a consolar, nos va a alentar,
vamos a desahogar esa carga y vamos a escuchar al Señor y entonces va a cambiar el lenguaje, ya no será de queja. No podemos quedarnos con un lenguaje de queja. Insisto, ¿no? Es válido de una manera puntual cuando yo vengo y me desahogo en el Señor porque es que me estoy sintiendo preocupado, me estoy sintiendo angustiado, ya no puedo más, pero siempre buscando escuchar al Señor que nos muestra y nos va a hacer entender seguramente que la situación, si es que estoy pasando dificultad o aflicción, puede haber algunas fuentes. Una fuente puede ser el diablo que me está atacando y a lo mejor yo tenía las barreras bajas, yo tenía las defensas bajas, no estoy protegido, no estoy orando, no estoy tal vez obedeciendo a Dios. Acá, por ejemplo, dice que en el versículo 40, abriste brechas en todos sus muros. Esas brechas es algo bien interesante. En la palabra se encuentra, hablando del lenguaje simbólico, ese concepto de que el Señor y su presencia es como un muro fuerte. Es como cuando hablamos del rebaño y entendemos que mientras el rebaño o las ovejas estamos dentro del rebaño, estamos protegidos por el mismo redil, por el pastor, pero si la oveja se descarría, se sale y se va necia y tercamente, ya no está dentro de esa protección. O usando el término de la brecha, eran huecos en el muro. Como eran ciudades amuralladas, el muro era el sinónimo de protección. Y cuando se salía del muro, o el muro era aportillado, se abrían portillos, puertas o huecos, baches en el muro, el enemigo podía acceder. Entonces eso pasa, número uno, les decía, cuando nos ataca el enemigo. Número dos, cuando nosotros pecamos y no hay un arrepentimiento, entonces damos lugar al enemigo y abrimos nosotros brechas en el muro. Dios nunca abre las brechas en el muro, las abrimos nosotros. O no necesariamente pecados, a veces cometemos errores. Como seres humanos tomamos a veces malas decisiones, a lo mejor con una buena intención y repito, no necesariamente pecaminosas. Hay decisiones y errores que cometemos que muchas veces acarrean consecuencias. He conocido, por ejemplo, personas y de hecho yo les he compartido algunas veces, le pasó a mi papá algún tiempo, que él fue fiador de un familiar y ese familiar no pagó y mi papá tuvo que asumir y embargaron nuestros bienes y fue muy doloroso y muy difícil. De hecho, la palabra de Dios habla de que no debemos ser fiadores a menos que tengamos cómo pagar la deuda. Entonces, errores como ese, lo comparto como ejemplo, muchas veces cometemos errores que nos acarrean situaciones dolorosas y difíciles y que nos hacen sufrir por años muchas veces, y esos portillos. Entonces, reconocer que no es así. Otras veces, y también cuando nos empecinamos, y es el caso aquí de pueblo de Dios en este pasaje, es disciplina de Dios. Entonces, y justamente en el pasaje anterior, veíamos el versículo 30, el 31, el 32, el mismo salmista acaba de decir, cuando está hablando de las promesas en la sección anterior, dice el 30, pero si ellos abandonan mi enseñanza y no viven de acuerdo con mis mandatos, si faltan a mis leyes y no obedecen mis mandamientos, castigaré su rebelión y mi maldad con golpes de vara. Habla de la disciplina de Dios y también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, habla de que Dios disciplina a sus hijos. Si es que soy hijo de Dios y yo hago lo indebido, no hago la voluntad de Dios, pues Dios me va a disciplinar porque me ama. Entonces, algunas de estas pueden ser las causas de esas situaciones que a veces pasamos y dificultades. Y de hecho, la vida implica enfrentar momentos difíciles en el camino. Y comparemos nuestra vida con un camino, con un viaje. En el camino hay dificultades propias al camino. Puede ser que hay cuestas, hay subidas, puede ser que hay baches en el camino, puede ser que hay mucho tráfico, lo que sea. Y hay también problemas que son cosas inesperadas, no inherentes al camino, pero que a veces aparecen. Entonces, así es nuestra vida. En la vida de por sí implica dificultades que no necesariamente son malas, muchas veces son buenas para nosotros, nos ayudan a ver la mano de Dios, a creer, a desarrollar nuestro propio potencial. Y otras son cosas que, como les decía, acarreamos nosotros mismos o el enemigo que nos ataca y de pronto estemos desprotegidos. Entonces, volviendo al Salmo, sí, es orar y desahogar el corazón, todo lo que sentimos. El pueblo pasó por todo esto, los enemigos levantaron su mano, versículo 42, se alegraron, el 43, le quitaste el filo a su espada y no lo sostuviste en la batalla. Todo esto lo deberíamos ver como las consecuencias de haber dejado al Señor como pueblo suyo. El trono fue arrojado por los suelos, les quitaste años de vida, lo llenaste de vergüenza. Todo esto es consecuencia del pecado. Y bueno, está el clamor, versículo 46, oh Señor, ¿hasta cuándo estarás escondido? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego?
Señor, recuerda que mi vida es corta, que el hombre que tú has creado vive poco tiempo. Nadie puede vivir y no morir nunca. Nadie puede librarse del poder de la muerte. Y etcétera. Entonces sigue desahogando el corazón, ¿verdad? Se sentía que ya no valía más, se sentía que ya estaba tocando fondo, que Dios no estaba, que Dios no les ayudaba. Y entonces le dicen en el 50, Señor, recuerda que nos ofende mucha gente. En el 52, Señor, nos ofenden tus enemigos. Claro, estaba aportillado el muro, se aportilló el muro de protección. Entonces el enemigo toma ocasión. Siempre que le demos lugar, el enemigo va a tomar ocasión y nos va a hacer daño. Es interesante que el Salmo finalmente termina en el versículo 52 con una exclamación de alabanza y gratitud. Dice, bendito sea el Señor por siempre. Casi que es como una contradicción, si no entendiéramos lo que acabamos de compartir, que desde el versículo 38 hasta el 51 se queje el salmista, pero termina el 52 diciendo, bendito sea el Señor por siempre. Y esto confirma que fue, como le decía, un momento de desahogo en la presencia de Dios, pero él termina alabando a Dios, él termina diciendo, bendito sea el Señor por siempre, porque realmente terminaremos siempre reconociendo que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel. Consecuencias en nuestra vida, recordemos por ejemplo en la época del profeta Elías, cuando hubo 3 años y medio de sequía en Israel. Y eso fue porque ellos por mucho tiempo y por generaciones lo dejaron, le dieron la espalda. Y Dios había dicho en su palabra que si ellos lo dejaban, que si ellos lo abandonaban, Él cerraría los cielos, no enviaría la lluvia. Por ejemplo, la sequía es una consecuencia del pecado. Y la sequía representa, hoy por hoy, apliquémoslo, crisis económica. Muchas veces si no hay lluvia, no hay provisión, puede ser una de las causas porque hay pecado. Y puede ser directa o indirectamente. Yo les he comentado, por ejemplo, que en esa época el profeta Elías, específicamente hablando, él no había pecado, él había sido fiel a Dios, pero la realidad de su nación, la nación estaba viviendo la sequía a consecuencia del pecado de la nación, y a él indirectamente también le afectó, porque en el país no había comida. ¿Qué pasó? Dios tuvo que enviarlo al arroyo de Querid y allá tuvo agua del arroyo y comida que le traían los cuervos. Entonces, Dios no lo abandonó. ¿Le afectó? Sí, le afectó. Claro, esa crisis económica, ya Elías no estaba en la misma situación, tuvo que incomodarse, tuvo que irse a otro lugar, tuvo que ser desplazado y Dios lo sustentó, pero sí le implicó y le conllevó incomodidad. Y eso nos pasa muchas veces, las situaciones económicas de nuestros países, la crisis económica, la devaluación y tantas malas decisiones políticas y de a veces a nivel nacional nos afectan eh, directa o indirectamente. Pero Dios es fiel, Dios está ahí, Dios no nos faltará y así sea a través de medios inesperados nos va a sustentar como hizo con Elías. Lo importante es que también cada uno seamos fieles, no lo dejemos, si hemos fallado nos volvamos al Señor, si hemos cometido errores los reconozcamos y los podamos corregir, pero no olvidar que Dios siempre es, ha sido y será bueno con nosotros y podemos confiar en Él.